Bienvenidos a un nuevo programa de APS, Atención Primaria de la Salud, Azúcar, Pimienta y Salud. Saben que siempre estamos con la cuestión de los hábitos saludables, la educación física y el conocimiento de las personas para que sepan cómo cuidarse, no solo desde lo físico, sino también cómo ejercer la salud verdadera, física y mental. Hoy, luego de algunos, nos han llegado algunos mails, recuerden que el mail es aps@gmail.com, donde nos han pedido que sigamos hablando respecto a lo que es niñez y adolescencia y violencia. Para eso, hoy tenemos invitada a María Susana Ciruzzi, que es abogada y que pertenece al Comité de Bioética del Hospital Garrahan. Vamos a ver cómo son las redes en salud con respecto a la vulnerabilidad de los niños. No se vayan, que vamos al corte. La doctora Amelia Franchi se viste en Antonella, Artigas 4916, Villa Ballester. La doctora Amelia Franchi se prepara en Marisa Stafforini, Makeup 4755-3818. Bueno, y aquí estamos con María Susana Ciruzzi. Les conté que ella es abogada, es especialista en bioética, vamos a ver de qué se trata la bioética, es especialista en derecho penal y además algo tan importante como es la bioética en un hospital de niños. Trabaja, es miembro del comité de bioética del Hospital Garrahan de niños y del tema que vamos a hablar hoy, Susana, es un gusto tenerte con nosotros, es de la vulnerabilidad de los niños y ¿qué hace el Hospital Público de Niños en cuanto como red de salud, ¿no es cierto? Realmente gracias por estar con nosotros y contame un poquito, ¿qué hace un comité de bioética? ¿Qué es un comité de bioética dentro de un hospital público? Bueno, muchas gracias a vos por la invitación y en realidad, digamos, la función que tienen los comités de ética en general es tratar de ayudar en el proceso de toma de decisiones, tanto en chicos como en adultos, fundamentalmente tratando de vislumbrar un poco cuáles son los problemas morales que se presentan a la hora de la toma de decisiones, tratar de acompañar al paciente y al equipo de salud para poder conseguir la mejor decisión en ese paciente en particular con esa circunstancia vital por la que está atravesando. ¿Ustedes se involucran con todos los pacientes que llegan al hospital o hay un determinado formato para llegar al comité de bioética? Sí, en realidad, digamos, nosotros estamos a disposición del equipo de salud. No viene el equipo de salud o el mismo paciente, a veces, o los padres del paciente en su caso, sienten que hay algo que por ahí les incomoda en la relación médica o les cuesta poder tomar la decisión, porque generalmente, bueno, vos sabés que las decisiones en medicina no tienen soluciones. Hay opciones, en el mejor de los casos. Alternativas. Alternativas. A veces uno elige entre lo que es malo y menos malo y la cosa no está muy clara en ese sentido. Entonces, a veces el peso de la toma de decisiones es bueno poder compartirlo y ver qué piensan, porque un comité de ética es un ámbito totalmente transdisciplinario, donde no solamente hay médicos, profesionales de la salud, sino como en mi caso, una abogada o bioeticista, como soy yo. Hay una filósofa, una asistente social, hay una maestra. Entonces, esto permite una visión mucho más integral y holística de la persona. No solamente como alguien que padece una enfermedad, sino como alguien que tiene una circunstancia vital, una historia biográfica y que está pasando por una circunstancia muy especial. En cuanto a los niños y adolescentes, hay una convención del niño y del adolescente que tiene los derechos de los niños. Es lo que ustedes tratan de en todo momento de poder contemplar cuando se acerca un caso. Vos me estás contando que se acerca la familia o se acerca el médico ante un problema o un dilema, ¿no es cierto? ¿Cuál es lo más frecuente o qué es lo más frecuente que vos recibís en un comité de bioética en un hospital de niños? Y bueno, tenemos que tener en cuenta que Garrahan es un hospital de alta complejidad. Y que además se acerca a todo el país. Se acerca a todo el país, países limítrofes, lo cual obviamente tiene una riqueza de
problemáticas que por ahí uno no ve en otros hospitales de niños. Siendo un hospital de alta complejidad, esto quiere decir que a nosotros no nos llegan las gripes, sino que nos llegan obviamente los casos más terribles que uno se puede imaginar. Estamos siempre hablando de un chico, ¿sí? Esto revela al instinto humano, porque uno podría pensar en un chico con una fractura por jugar al fútbol, pero no se imagina un chico padeciendo cáncer, con una enfermedad de Duchenne o esclerosis lateral amiotrófica o necesitando un trasplante. Son situaciones que realmente, digamos, nos parecen naturalmente injustas que las pasen a un chico. Entonces esto hace que la riqueza de la problemática que se presenta es muy importante, porque todo paciente es vulnerable, todo chico es vulnerable. Ser vulnerable significa no estar en las mejores condiciones para poder ejercer los derechos de la mejor forma, y esto requiere que haya todo un grupo detrás que acompañe, que fortalezca la toma de decisiones. Y con los chicos uno lo que trata de ver es, por un lado, que sean escuchados, como establece la Convención de los Derechos del Niño. Hay que tomar en cuenta que la bioética modificó totalmente el paradigma jurídico de lo que es un chico. Un chico pasa a ser un sujeto de derechos. Bien. Y esto es importante, digamos, tenerlo en cuenta. Sí, pero de cualquier manera, a pesar de esto, y que está la Convención de los Derechos, hay algunas situaciones donde los chicos pueden resolver, decidir de acuerdo a determinada edad o firmar lo que llamamos asentimiento, que él comprende lo que le van a hacer. Pero hay a veces dilemas entre lo que el chico quiere, lo que el padre quiere y lo que es el chico es vulnerable, pero quizás no decida, y a veces deciden los padres. En esta compleja situación, donde el niño decide una cosa o no quiere algo y el padre decide otra, ¿cómo se resuelven estos dilemas que deben ser frecuentes, no? Sí, en realidad, digamos, uno lo que trata siempre es de tratar de, como dice la ética del cuidado, ponerse en los zapatos del otro y comprender por qué la negativa o por qué la falta de acuerdo. En general, hay un principio en bioética pediátrica que, digamos, en un adulto negarse a recibir un tratamiento, la negativa es soberana. Esto es jurisprudencia de la Corte Suprema. Caso Testigo de Jehová. Testigo de Jehová, caso Bamondes, Albarracín, Parodi, donde la Corte Suprema ha mantenido, digamos, este principio, y por lo tanto, digamos, un adulto, por más irrazonable, ilógica, disparatada que nos pueda parecernos su decisión, hay que respetarla si estamos hablando de un adulto totalmente capaz. En los chicos hay unas pequeñas diferencias. Nosotros hablamos del concepto de razonabilidad de la negativa. Esto es que se guarda un adecuado balance riesgo-beneficio. Esto es, cuanto más riesgosa sea la alternativa terapéutica que vos le estás ofreciendo, menos alternativas terapéuticas haya, menos curativa sea la alternativa que vos le estás ofreciendo, mayor probabilidad hay que el chico pueda negarse razonablemente. Te lo pongo con un ejemplo. El tema de los ejemplo testigos, práctico que puede ser Testigo de Jehová. Testigos de Jehová. Una transfusión sanguínea es un procedimiento mínimamente invasivo, altamente curativo, ¿sí? Una anemia que donde el chico... Un chico con una anemia tiene un riesgo severo de vida, ¿no? Menor de 20% de hematocrito. Donde vos decís, bueno, el beneficio que le espera es recuperar su calidad de vida, su salud, con un procedimiento que es mínimamente invasivo y altamente curativo. Balance riesgo-beneficio te indica que el procedimiento que vos le estás proponiendo es el adecuado. Por lo tanto, si el chico se negara, o los padres se negaran, que es lo más común, nosotros, ya saben los testigos de Jehová, nosotros inclusive hemos trabajado con la comunidad de los testigos de Jehová para tener un consentimiento informado específico para ellos, en el que los padres saben que llegado, vamos a tratar de respetar esa negativa, pero llegado el momento donde el riesgo para la vida del chico no se puede evitar de otra forma, es inminente, va a haber transfusión. Bien. ¿Sí? Esta es la decisión como normativa. Esta es la decisión como normativa. Vamos a otro extremo. Un chico con un cáncer en estadio terminal, que la quimioterapia ya no le ofrece ningún beneficio, que está afectando su calidad de vida porque tiene que permanecer internado, no puede disfrutar de sus amigos, no puede ir al colegio, y uno sabe que no va a haber posibilidad alguna curativa. Bueno, su negativa a recibir la quimioterapia en ese caso sería razonable. Entonces, bien, este tipo de casos se judicializan, significa, lo elevamos a un juzgado, se resuelve dentro de la comunidad. ¿Cómo sería lo más adecuado? Pues hubo casos donde
por ahí el niño no quiere recibir ningún tipo de tratamiento de acuerdo a las edades también, porque no es un chiquito de 7 años que un chiquito de 12 o de 13 años, ¿no es cierto? ¿Cómo se maneja esto? ¿Qué significa judicializar un caso en el cual hubo en estos 3 últimos años varios casos de niños judicializados? Sí, en realidad nosotros tenemos una muy baja tasa de judicialización. Estamos convencidos que la judicialización es perniciosa porque si introducir un tercero ajeno totalmente a la relación asistencial, las decisiones asistenciales tienen que tomarse dentro de la relación médico-paciente y generalmente es un fracaso de la relación asistencial cuando uno termina acudiendo a un juez, porque quiere decir que no pudo establecer un diálogo adecuado con el paciente y o con su familia, porque muchas veces, sobre todo cuando la negativa viene de los papás, por ejemplo, hay veces que la negativa está fundamentada en el miedo o en el desconocimiento. Eso significa, si yo me siento con tiempo suficiente, charlo con los padres, esa negativa se logra revertir. O sea que también estamos viendo que a veces lo que falla es la relación médico-paciente. Totalmente. Y por ahí el en comité... estos problemas ya empezamos entre abogados y médicos, claro. que es una realidad. A veces no alcanza quizás lo que... Por eso es importante un equipo transdisciplinario. Exactamente, porque esto viene al comité de ética, ¿entendés? Exacto. Donde es un ámbito donde vos te reunís con un montón de gente que no es médica, y esto también es importante, donde el paciente y la familia se sienten muy protegidos, porque, a ver, somos, en nuestro caso, 16 personas que nos reunimos exclusivamente para tratar ese tema. Bien, vamos a ir a un corte para después contar acerca de lo que pasa más allá de esto en la vulnerabilidad de los chicos en otros temas. Bien. No se vayan, ya volvemos. Bien, vamos al segundo bloque. Estábamos conversando con María Susana acerca de otras vulnerabilidades, ¿no es cierto? Y me gustaría saber qué pasa cuando hay abuso, cuando hay hostigamiento de los niños en su familia o fuera de su familia. ¿Cómo actúa el comité? ¿Cómo está conformado este comité para que cuando esto se traslada a la internación se pueda actuar? ¿Actúa el comité? Nosotros actuamos generalmente a pedido, debo repetir, de los padres del paciente o de los médicos o del equipo de salud. Sí puede pasar que muchas veces, por ejemplo en mi caso, como además yo soy abogada del hospital y he trabajado muchos años con chicos de la calle al principio de mi actividad profesional, esto hace que por ahí muchas veces sea la consulta a mi oficina directamente, o sea, la dirección jurídica, y por ahí después yo lo traslado al comité y vemos cómo hacerlo. Pero en general el hospital tiene muy en claro, de hecho tenemos desarrollados protocolos de atención en casos de maltrato y abuso, que el hospital es un centro de protección del chico. Esto significa que detectada una determinada situación de abuso o maltrato intrafamiliar, o en el colegio, por ejemplo, si los casos de bullying o de acoso, el famoso bullying escolar que hay tanto. Bullying escolar que se da mucho, o inclusive el tema de la reinserción de nuestros pacientes con patologías crónicas cuando tienen que volver al colegio, que esto también es todo un tema. Es un nexo, es una red de salud. Exactamente, es una red de salud, entonces en ese caso estamos todos actuando, digamos, inmediatamente. ¿Vos ves a los pacientes? Sí. Cuando, o sea, el paciente internado, cuando los médicos me piden o cuando el mismo paciente lo pide. Modifica la visión. Totalmente. Cuando vas y hablas con el chico o con la persona que realmente es la que tiene la situación, el dilema, ¿no es cierto? Hubo un caso resonado en el Garraham, el caso de Melina, que fue resonado porque a veces comunicamos mal. Y se comunica de distintas maneras, se han dicho muchas cosas, se ha hablado mucho. Me parece que es una buena oportunidad para que pongamos en blanco estas situaciones, porque el comité de bioética fue vapuleado en ese momento y los comités de bioética son muy importantes en los hospitales. Es más, es una ley, no se cumple en todos los hospitales. En toda la provincia solo tenemos 45 hospitales acreditados reales en provincia de bioética o de ética en investigación. Ustedes son de capital, son distintos, tienen otro proceso. Me gustaría saber que contaras un poco en estas decisiones que tuvieron que tomar tan difícil con el caso Melina. Sí, digamos, a mí por ahí mucho hablar de un caso en particular es difícil. Del caso en general podemos hablar. Pero, digamos, sí hay que tener en cuenta primero que es muy difícil en pediatría
enfrentar la muerte de un chico. Esto es algo fundamental para tener en cuenta. No es lo mismo que el proceso que se da en adultos, ¿sí? Porque aparte en pediatría uno establece con los pacientes una relación desde que son muy chiquititos. Y hoy en día aparte la tecnología nos permite por ahí que nuestros pacientes lleguen a edades adolescentes o adultas, cuando antes por ahí por su propia enfermedad morían muy chiquititos. Esto también modifica la relación. Claro. Y por lo tanto, digamos, tomar decisiones al final de la vida con chicos es difícil. Y hablar de estos temas públicamente o ponerlos en la prensa es mucho más difícil, porque esto no es, River Boca. Exacto. Entonces acá no es que uno está a favor, en contra, o se forman digamos, equipos contrarios. Yo creo que esto sucede cuando se judicializan los temas. Si no se judicializaran, o sea, si un tema no va a juzgado, no va a un juez, y ese caso asistencial típico, que hablemos en forma genérica, un chiquito que no tiene resolución de tratamiento terapéutica, quiere descansar porque tiene dolor, es necesario pensar si utilizamos una analgesia lo necesaria como para que no sufra, porque esto es para todo el mundo, ¿no es cierto? O esto hay que llevarlo a la justicia. Esta es, creo que, el punto en el cual empezamos al principio con a quién judicializamos y a quién no. Además que hay una niña que, digamos, que es muy importante desde el punto de vista médico y bioético. Una es la sedación al final de la vida, que es todo un capítulo desde el punto de vista médico y desde el punto de vista bioético, y otras son situaciones que también se dan al final de la vida, que no están ni legal ni bioéticamente permitidas, por lo menos en nuestro país, que debemos discutirlas. Es una zona gris, donde la línea divisoria entre una sedación y una agonía, por ejemplo, y una eutanasia o una asistencia al final de la muerte, es una línea muy borrosa. Entonces, donde uno tiene que tener mucho cuidado en cuanto a las medidas a tomar. Esto obviamente se va hablando con el paciente, se va manejando con el tiempo. Hay veces que podemos darle la respuesta que el paciente pide o la familia pide, y otras veces no. No porque seamos malos ni porque no queramos, sino porque tenemos un marco jurídico que podrá ser perfectible, podremos o no estar de acuerdo, pero es el marco jurídico que nosotros tenemos que respetar. Entonces, a veces, obviamente, esto también para el equipo, y digo, el Garrahan en esto es pionero, porque creo que somos el único hospital que el abogado forma parte del equipo de salud, y esto también es muy importante, hace que muchas veces uno también se sienta frustrado, porque tiene límites a la hora de poder acompañar en la toma de decisiones. Entonces uno puede entender humanamente el sufrimiento, la bronca, la desesperación, pero hay veces que no tenemos la respuesta jurídica que quisiéramos dar. Exacto. Otro caso judicializado fue el del español, con una chiquita en estado vegetativo desde que nació y que se pedía por sacarle los aparatos. O sea, cuán fútil es lo que hacemos a veces, ¿no es cierto? Y esto creo que en un equipo interdisciplinario, transdisciplinario, es muy importante. Yo te quiero hacer una pregunta, porque debe ser distinto en un hospital de niños que de adultos. En los hospitales adultos actualmente la bioética, aparte de ver casos asistenciales, también ve los casos de investigación. Y cada vez más estamos notando que bajan las consultas asistenciales, o sea, este tema del dilema, testigo de Jehová, un aborto no punible en un menor, un abuso sexual, etcétera. Y con respecto a las consultas hacia los comités, ¿qué considerás cuál es la causa por la cual están bajando estas consultas en bioética con respecto a este tipo de dilemas? En general, lo que nosotros por ahí vemos que las camadas más jóvenes de profesionales suelen considerar a la reflexión que va de la mano de la bioética como una pérdida de tiempo. O sea, vos viste que cuando uno es joven, sobre todo los médicos, quiero operar, quiero estar ahí. Exactamente. Entonces, sentarse en un lugar durante una hora discutiendo con 15, 16 personas, les parece que realmente, digamos, no tiene que ver con su actividad. ¿Está sucediendo médica actualmente esto? Por lo menos en el hospital lo que nosotros tratamos es de invitar a los residentes y que se maneje como parte de la formación de los residentes, de acuerdo con el año en el que estén, la participación o la rotación dentro del comité de ética, para que puedan ver, inclusive incentivarlos a que presenten ellos un caso, por ejemplo. Entonces, para que vean que, no es
tan pérdida de tiempo como uno puede imaginarse. Y por el otro lado, porque a veces este tipo de reflexiones llevan obviamente al cuestionamiento, y el cuestionamiento lleva a tratar de buscar alternativas para modificar aquello que no nos parece que esté bien. Y yo no sé si todos estamos preparados para al mismo tiempo, digamos, reflexionar, aceptar que por ahí lo que habíamos pensado hasta hace una hora atrás no es. Alguien me cambió, pues esto en el comité de ética sucede. Uno obviamente ya tiene su formación, sus principios, y cuando vas por ahí y presentas el caso, vos fuiste con una idea preconcebida y resulta que el otro, con lo que plantea, te modificó totalmente y te hizo pensar a vos lo que pensás. Son las distintas miradas, son las distintas miradas de distintos puntos, de distintas visiones, y esto enriquece profundamente las decisiones, ¿no? Que a veces son, que en general son consensuadas entre todos por esta historia. Pero es real y cierto lo que decís, de que por ahí los más jóvenes sientan como, además de sentir esta omnipotencia, que bueno, que sentimos siempre, que es, yo tengo que tratar de que esto salga, de que esto se cure, no puede ser que no se pueda curar. Y los médicos muchas veces no curamos, sino que acompañamos, ¿no es cierto? El acompañamiento, y a veces se nota en las internaciones, cuando un paciente tiene un diagnóstico de estado terminal, muchas veces pasamos de largo y no hacemos el ateneo o no vemos cómo está el paciente. Esto sucede inconscientemente realmente. Así que creo que el tema de bioética es muy, muy importante, y la vulnerabilidad en niños es terrible. Yo no dije que vos formabas parte del Observatorio de Salud de la UBA y estás a cargo de la parte del Observatorio de Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene que ver con con la Convención de los Niños. Ustedes la tienen permanentemente con ustedes, ¿no es cierto? Sí, tratamos justamente, inclusive hemos desarrollado los protocolos, los consentimientos informados, donde hemos incorporado la mirada del chico, donde obviamente desde el tema de los anticonceptivos a las tomas de decisiones más importantes en su vida, hace que nosotros escuchemos a los chicos, hayamos incorporado lo que se llama el principio de autonomía progresiva. ¿A partir de qué edad tiene una autonomía el paciente en el hospital? ¿Hasta qué edad atienden ustedes? Hasta los 16, creo. 16, digamos, pacientes nuevos. Tenemos todavía que nos cuesta desprendernos de los pacientes por ahí. Nosotros inclusive estamos trabajando con la transición de pacientes, por ejemplo, con HIV-Sida o trasplantados que tienen que llegar al mundo adulto. Entonces estamos trabajando, pero nos cuesta a nosotros, le cuesta obviamente al paciente, porque vos sabés que la relación en pediatría es totalmente distinta a la que se da en un mundo de adulto. Nosotros en general, digamos, no hay legalmente una edad fijada a partir de la cual el chico se pueda considerar autónomo desde el punto de vista bioético. Nosotros tomamos como indicativo, hemos tenido casos de menor edad inclusive, como indicativo los 13 años, porque desde el punto de vista legal los chicos a los 13 años pueden consentir relaciones sexuales con alguien de su misma edad. Bien. Y a partir de los 14 pueden reconocer hijos sin autorización paterna y pueden hacer testamentos. Esto es legal lo que me estás diciendo. Esto es legal. Totalmente legal. Un chico puede ir por ley a preguntar, a saber qué método anticonceptivo puede utilizar. La Ley de Salud Sexual y Reproductiva establece los 14 años para que el chico pueda venir a informarse y a pedir por sí mismo anticonceptivos. La Guía de Abortos No Punibles también establece los 14 años. Internacionalmente oscila entre los 12 y 14 años. Entonces uno lo que trata de analizar es que el chico sea lo suficientemente maduro para comprender la enfermedad que padece, las alternativas terapéuticas que se le ofrecen y puede tomar una decisión informada. No tenemos que olvidar que la enfermedad crónica te hace madurar. O sea, no es lo mismo un chico de 12, 13 años totalmente sano que un chico de 12, 13 años con que alguna tiene una patología grave. Que ustedes tienen una franja de 12 a 16 años, donde en este momento es la franja de adolescentes y donde 1 de cada 4 partos es de un adolescente. Totalmente. Nosotros tenemos a las mamás adolescentes con sus hijos adolescentes chiquititos en nuestro hospital, tratándose. Realmente es un tema muy, muy importante, esta vulnerabilidad, ¿no? El tema de la adolescencia, el tema de los niños. Nos tenemos que ir porque se nos terminó el programa, así que realmente te agradezco muchísimo, María Susana. Realmente creo que es una apertura muy importante para ver otras cosas dentro de lo que es la decisión de los niños.
Hemos llegado al final del programa. Estuvimos con María Susana Ciruzzi hablando muy profundamente acerca de los temas que acechan a los niños y adolescentes respecto a lo que tiene que ver con la vulnerabilidad, no solo en salud, hablamos también de todo lo que tiene que ver con aborto no punible, con respecto a todo aquello que es abuso familiar o maltrato de los niños y el rol de la salud dentro del hospital. Creo que este tema no queda aquí, vamos a continuar con él. Nos queda sí decirles que el plato saludable del día de hoy lo vamos a postergar para la semana que viene. Nos va a servir a contarnos Marcelo, en el restaurante de Marcelo, qué ricos, van a salir un buen filet, porque la semana que viene se cumplen la semana, digamos, del Día Mundial de la Hepatitis. Así que vamos a hacer una dieta un poco hepatoprotectora, no tanto. Así que para la semana que viene, aquí con nosotros, el restaurante Marcelo. Gracias y nos vemos la semana que viene aquí los jueves a las 22 horas. Chau.